Germán Rodríguez está con nosotros, él es abogado especializado en derechos de autor, a quien ya vamos a saludar. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar por acá de nuevo. Lo mismo decimos, lo mismo decimos. Bueno, Germán, ya estamos llegando prácticamente al final del año, estamos, bueno, a un mes y medio para culminarlo y hubo muchas actividades durante el año. Algo nos decías también fuera del aire, muchas charlas, muchas actividades y mucha información y mucha capacitación también por parte tuya que recibías, pero que también dabas y compartías a toda la gente que te preguntó durante todo el año sobre los derechos de autor. Sí, por suerte ya hemos tenido un año muy productivo, muy exitoso. Hace un año muy exitoso en ese sentido de cantidad de actividades. Hemos hecho más de 10 talleres en toda la provincia y afuera de la provincia incluso, con este espacio de derecho de autor por autores. Así que bueno, ya despidiéndonos, el día de mañana tenemos la última actividad del año en Caucete. Y verdaderamente muy satisfecho con el año, por lo menos del espacio en general. También cerrando todas las actividades, cerrando Temis, cerrando los proyectos de enseñanza a través del arte y ya dilucidando el año que viene, que me parece que va a ser un año también de pensar también nuevas actividades, de tomar algunas de las ideas que han estado funcionando en el último tiempo, de las propuestas que hemos estado haciendo y enfocarlas con esa óptica, tal vez una óptica más simplificada de algunas nociones, que tal vez una óptica más académica en otros ambientes, pensando en charlas orientadas directamente a profesionales. Pero también sobre todo con una óptica que me parece que es lo más valioso que tiene este año, que es empezar a buscar otras voces, empezar a promover otro tipo de otras personas que estén invitadas al espacio, expertos en las materias del derecho de autor, y si no son expertos en la materia del derecho de autor, expertos en el ambiente de su arte, que me parece bastante valioso de recuperar. Siento que este año aprendió mucho más yo de lo que he estado educando, sobre todo en las distintas actividades que hemos estado realizando. Siento que uno se lleva mucho más de lo que va a decir. Qué lindo eso. Bueno, hablábamos también, no recuerdo si en el programa anterior o en el otro, de que esta temática de derechos de autor, que pensamos que el tema se puede agotar en unas simples líneas, no es así, sino que siempre se está sabiendo más sobre el tema y siempre es bueno, digo, conocer más, porque quizás uno no tiene noción, no tiene información, sobre todo sobre los derechos de autor. ¿Qué es lo que hay que patentar? ¿Qué es lo que no? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué no? Nunca. Pero por qué bueno es, digo, patentar cierta idea o cierta marca? Digo, ahora que el mundo de los emprendedores o el mundo del emprendedurismo va acrecentándose. Sí, sí, nosotros tenemos mucho destinatario emprendedor. Tenemos mucho destinatario de economías regionales o economía social. Tenemos destinatarios artesanos, manualistas, que incluso tienen una óptica interesante que siempre aportan, que es un derecho hecho a mano, lo digo siempre. Es un derecho que no existe en los papeles, sino que han ido procurándose herramientas. No existe una ley de artesano, no existe una ley del manualista. No existen esas leyes, sino que se han ido procurando distintas herramientas legales, se han ido construyendo una suerte de conocimiento social, y también hay una voluntad, como funciona de una óptica cooperativa, bueno, las ferias, los distintos eventos sociales en los cuales se divulga este tipo de cuestiones, termina siendo eso, una vocación cooperativa muy valiosa, en la cual se producen estos intercambios y hay mucho de, mira, yo hice esto para hacer tal cosa y funcionó, y muchas de esas veces son las dudas que evacuamos son, yo vengo haciendo esto hace un tiempo, esto está bien. Y tiene que ver con eso, con mucha gente que hace sus propios trabajos de investigación, porque tener cualquier espacio, y lo digo como titular de abogado del art, es un desafío constante, es ver qué funciona, ver qué no funciona. Tal vez uno piensa que determinados aspectos, nos pasaba con las primeras charlas, la presentación de PowerPoint de estas alturas ya ha cambiado unas 70 veces, porque nos pasa que cada vez que hablamos en voz alta del tema surge una idea nueva, vemos que hay una idea, o sea,
llevamos un concepto, por ejemplo, la última vez estábamos hablando sobre diferencias entre autor y titular de obras, ¿no? Autor es el que le escribe, el creativo, y titular es el titular de los derechos patrimoniales, que es el que puede obtener dinero. Cuando empezamos a explicar estas nociones, originalmente las explicábamos tal vez de una manera erradamente, de una óptica mucho más legalista, ¿no? Desde una óptica del derecho, que nos dábamos cuenta que después la chocábamos de frente, porque la primera pregunta que se nos hacía cuando pasamos a la etapa de pregunta era algo que pensamos que habíamos dado a entender en esa etapa. Entonces retomar esos disparadores, retomar esas ideas y ir aprovechando cada una de las pequeñas consultas que nos van surgiendo, los debates. Bueno, de hecho tenemos un espacio de consultas frecuentes directamente en un blog, que es, vamos pidiendo permiso a las distintas personas que nos hablan al privado para preguntarnos dudas, al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, a cualquier red social, y vamos compilando las dudas frecuentes, porque cuando se repite 2 o 3 veces hacemos una gráfica, hacemos un reel, hacemos algún formato que incluso empieza a generar esa capacidad instalada, con una doble intencionalidad. Primero, porque es mucho más sencillo con una infografía explicitar una cuestión que dar una explicación por texto. El texto es bastante traidor. Pero segundo, porque también nos sirve muchísimo para poder ir notando cuáles son las necesidades que vamos encontrando, y tal vez pensar, y lo digo en voz alta acá, pensar en que tal vez el año que viene la propuesta de derecho de autor por autores se tenga que pensar en una óptica de públicos específicos. Sobre todo porque hemos tenido muy buena acogida en esos ambientes, ¿no? Pensar una charla de derecho a autor orientada específicamente a bibliotecas de la universidad, como hicimos hace unos meses. O pensar una charla orientada a estudiantes de bibliotecología, como hicimos hace unas semanas. Pensar las orientadas a públicos específicos que responden a necesidades, que sigue siendo el mismo derecho, pero que responde a otras ópticas. Lo mismo que pasó el año pasado con el territorio, que nos dimos cuenta de que la gente que más dudas tenía era la gente que venía de la periferia. Y tenía las dudas porque básicamente no podía venir a veces a las charlas, y cuando venían eran las preguntas también más valiosas. Bueno, llegamos a la periferia. Tal vez el año que viene sea una oportunidad de pensar, bueno, empezar a asociarse con estas asociaciones civiles, núcleos, cooperativas, etcétera, que trabajan en el ámbito creativo en particular, y pensar en una óptica social de sociabilizar el derecho a autor desde ellos. Porque ellos saben cuáles son las necesidades que tienen, saben cuáles son las dudas que tienen, saben cuáles son los problemas que tienen, y creo que ahí tenemos mucho que aportar. ¿Se van a continuar las charlas, bueno, a lo largo del año? Me decías mañana. Mañana es la última del año. Bien. Eso cerramos por el año 2024, casi digo 2023, como se nota que a veces vivo en cualquier momento. Un 24 que para muchos se ha pasado súper volando. En mi caso, de hecho no sé cuándo se terminó el año, estamos en noviembre, porque además estamos en época de entregas y es terrible esta etapa del año. Hay que entregar documentos, hay que cerrar un par de trabajos, pero bueno, más allá de eso, que eso soy yo, hace un año muy productivo, pero sí, la idea es en el 2025 continuar. Por ahora, tal vez con una propuesta más masiva, orientada a invitar a otros oradores, pensar en algo más amplio, pensar tal vez en una propuesta acá en la universidad. Eso es la única que puedo anunciar, porque esa realmente ya está diseñada. La idea es hacer una charla orientada específicamente a abogados, estudiantes de abogacía de acá de la Nacional, volver de nuevo al lugar de donde salí, de donde orgullosamente soy parte, a compartirles un poco sobre lo que estuve estudiando estos años. Y también y pensar también en una oportunidad de empezar a llevar la charla a esto, a ir desglosando contenidos específicamente, pero con una óptica más creativa, desde una óptica de intervención. Y de hecho, la próxima vez que venga, porque ya va a estar el flyer anunciado, voy a poder traerles un poco la propuesta que vamos a tener con el Instituto de Expresión Visual, ya pensando en una intervención activa con el ámbito del derecho de autor. Genial, genial. Bueno, esperamos poder verte el año próximo. No sé, no, todavía no es una despedida esta, no, sino pensar que, bueno, estos temas van a continuar abordándose el año próximo en diferentes charlas, en diferentes actividades en las que haya, y bueno, nosotros, por supuesto, desde aquí nos vamos a hacer eco.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Cuento con eso. Gracias por el espacio, siempre es muy agradecido. Y sí, no es una despedida todavía, pero ya empiezan a ser las últimas columnas del año. Así que bueno, son columnas mucho más reflexivas, mucho más de contemplar un año que para mí ha sido... Bueno, el otro día le decía a una colega que básicamente ir cumpliendo mi sueño a poco. Es lo que yo imaginaba que quería hacer con el espacio cuando me recibí, y que esté teniendo este nivel de alcance verdaderamente me satisface y me enorgullece y me emociona a partes iguales. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, Germán, agradecerte entonces por toda la información que nos has brindado hoy y también, bueno, durante el año, que era un tema que, bueno, poco se hablaba, si bien se conocía, pero así como muy lejano y bueno, comenzó a conocerse de un tiempo a esta parte y bueno, y contigo profundizándose. Así que bueno, eso, el agradecimiento para vos. A ustedes, y bueno, el espacio se va a tomar unas vacaciones seguro. En enero no creo estar tan activo, que seguramente subamos muchísimo contenido porque tenemos más de 20 entrevistas. Hay que editar y montar eso, pero sí volver el año que viene con toda y empezar a pensar en el 2025 con Abogado del Arte. Germán, muchas gracias. A ustedes. Germán Rodríguez con nosotros, él es abogado, especialista en derechos de autor.